Listo, aquí ya empezamos a grabar. Entonces, bueno, nuevamente muchísimas gracias, Mía, por tu disposición, por estar aquí, acompañarnos, y a todas las personas que nos acompañan hoy, que se registraron y que estuvieron hoy pendientes, incluso de cambiar el link, pues que afortunadamente lograron llegar a tiempo y ya estamos listos para empezar. Bueno, pues primero que todo, introducir a nuestra invitada, Mía Perdomo, pues ella, yo conozco hace rato a Mía y conozco pues lo que viene haciendo con Adecuales. Mía es psicóloga de la Universidad Javeriana y tiene una maestría, una maestría en exactamente, pues ahora se me fue el papelito, Derechos humanos. de Derechos Humanos de London School of Economics, ¿right? ¿Estamos bien? Listo. Ok. Bueno, y Mía tiene una empresa que se llama Adecuales. Ella es su cofundadora y es la actual directora de esta empresa. Pues Mía, quiero preguntarte primero que todo, esto que tú abordas en la empresa es bien interesante. Todo tiene que ver con el tema de equidad de género y cómo en las empresas eh, pueden, a través de la equidad de género, mejorar pues su desempeño y todo esto. Es bien interesante porque estás asumiendo una labor pues que muchos quisiéramos asumir, de tratar de poner un poco correcta la balanza entre pues lo que ha pasado, digamos, la deuda que tiene la sociedad con las mujeres, bueno, y con otros géneros, eh, sobre esto de que inicialmente no podían estudiar, no podían votar, y si nos damos cuenta, en el transcurso de la historia es hasta hace poco que han logrado pues tener todos estos derechos y se está tratando de equilibrar un poco la balanza hasta ahora. Quiero preguntarte, ¿tú cuándo te diste cuenta que había trabajo por hacer en el tema de equidad de género y cómo fue que se te ocurrió pues empezar a tratar de solucionarlo? ¿Cómo arrancaste con esto? Bueno, yo soy feminista desde los 14 años, entonces honestamente siempre fui primero activista y luego emprendedora social y luego empresaria. Siempre sentí la injusticia entre hombres y mujeres, siempre sentí que yo era valorada por mi estética y no por mis cualidades personales o intelectuales. Siempre sentí que a los niños se les trataba distinto. Cuando una niña hacía algo, le iba bien en el colegio, entonces decían, es que es una ñoña. Cuando a un niño le iba bien en el colegio decían, es que es muy inteligente, es brillante. Y tengo muchos recuerdos de estar en el colegio y de escuchar, es que ese man es brillante, es un crack, ese man ni estudia. Y de tener los mismos recuerdos de las niñas que se destacaban como, esta es una ñoña, esta es una come libros. Entonces, siempre sentí que el trato era distinto y una vez terminé de estudiar y empecé a trabajar, siempre quise trabajar en temas de género, se me hizo difícil, entrar a los organismos internacionales en materia de género es difícil, entrar a las organizaciones feministas también es difícil porque nunca tienen fondos suficientes tampoco. Y terminé en un programa de liderazgo de la Universidad de Georgetown que se llama GCL, que es de liderazgo competitivo global, esa es la traducción del nombre del programa. Y allá nos enseñaron a crear justamente un negocio a partir del cierre de brechas en general, de brechas de pobreza, de educación. Y yo conocí a mi socia Andrea de la Piedra en ese programa y yo traje el tema feminista sobre la agenda y ella todo el conocimiento corporativo y Georgetown toda la manera de hacer, cómo se hace emprendimiento social. Yo no tenía ni idea de ni siquiera qué era emprendimiento social, esto fue hace 6 años. Y ahí fue cuando Georgetown nos enseñó que uno podía salvar el mundo y ganar plata en el proceso y que eso no estaba mal, porque además yo venía con un montón de preconceptos también el background que tengo, ¿no? Yo soy psicóloga, estudié derechos humanos, entonces era como todo lo que sea capitalismo está mal, todo lo que todo ese tabú lo viví y lo entiendo, pero ahora que estoy del otro lado, yo honestamente considero que uno perfectamente sí puede hacer ambas cosas, pero además debe hacer ambas cosas, porque si no, no puede mantener a la causa andando. Yo siempre le digo a mi equipo, sin ventas no hay causa. No, podemos ser las más femeninas, las más feministas, perdón, de todo el mundo, pero si Adecuales no produce, no tenemos recursos para mañana seguir trabajando por otras mujeres. Uy, no te oigo. ¿Será que soy solo yo? No, tenía apagado el micrófono.
Ay, me asusté. Eh, Muchas personas pensarían eso, ¿no? Estás trabajando por una causa social, pero estás ganando dinero, estás mercantilizando, bueno, no sé cómo lo llamarán, pero estás aprovechándote de estas circunstancias para ganar dinero y quizás eso está mal. Aquí seguramente muchas personas, algo curioso pasó y es, el tema que estamos abordando hoy definitivamente es bien interesante, eh, pero fíjate que cuando estuve revisando cuántos estaban registrados y todo eso, me di cuenta que solamente había uno o dos hombres registrados. O sea que Típico, eso es de, típico. eso vamos a tener que abordarlo un poquito más adelante cuando estemos entrando al tema, pero entonces vamos a hablar de ese tema de el emprendimiento social, entonces sí debería ganar dinero, digamos, uno debería ganar dinero en el proceso Por y supuesto. sin ningún temor de que estemos aprovechándonos o algo así o siendo oportunistas porque hay un desequilibrio, porque alguien no ha trabajado en temas sociales o ambientales o todos estos temas que digamos que son brechas o hace falta algo por solucionar y entonces ganamos dinero en el proceso, porque mucha gente pensaría que es a través de proyectos y de consultoría solamente que se podría trabajar en esos temas. No entendí la pregunta. Que si está bien, entonces ¿Te ganar dinero. parece que está Ok. bien? Sí, por supuesto. Es la única manera de hacer la causa sostenible, porque además yo creo otra cosa, además de que creo que hay que producir dinero, yo creo que para cambiar estructuralmente cualquier cosa, cualquier problema que tiene la sociedad, uno tiene que estar donde está el poder, porque el poder es quien toma las decisiones de que cambian el mundo. Y si las feministas estamos todas alejadas del poder y estamos solamente en las calles, que es donde también tenemos que estar, ojo, entonces, no es suficiente. Tenemos que estar de la mano adentro de las organizaciones y adentro de las instancias de poder, sean políticas, sean empresariales, para poder cambiar el sistema. O sea, lo que Equales ha decidido es que el sistema se cambia desde adentro. Entonces nos incrustamos en el sistema, nos incrustamos en el sector privado, somos una empresa más, estamos en los gremios. Mi socia y yo somos CEOs, usamos un lenguaje corporativo, vivimos en un mundo capitalista. ¿Tenemos reparos? Por supuesto que tenemos reparos, pero lo que nosotros consideramos que hay que hacer ya es de la mano con el poder, hacer cambios estructurales desde el poder, de arriba para abajo, mientras que todos estos demás grupos también lo hacen de abajo para arriba. Ninguno es mejor que el otro, somos igual de feministas que las que están en la calle, porque nosotras también a veces salimos a marchar, ¿no? Pero tenemos que cambiar las instancias de poder. Hasta que no haya feministas en las instancias de poder, yo no creo que vayamos a hacer un cambio verdaderamente sustancial. Y si tú no hablas el mismo idioma y no eres su par, entonces no puedes hacerlo. Por eso yo abogo porque cada vez haya más empresarias feministas, pero además mujeres en altos cargos directivos de la política y del gobierno colombiano, latinoamericano en general, que sean feministas. Y hay muy pocas mujeres y hombres que hacen ambas cosas. Ujú. Ah, bueno, entonces listo, tú decidiste hacerlo a través del emprendimiento y pues eso es un poco arriesgado porque cuando uno se pone a emprender pues arranca ahí sí desde ceros, digamos, bueno, a menos que uno tenga pues como un capital y todo eso, pero normalmente no sucede tan así para empezar a resolver ese problema. Tú lo que quisiste fue empezar a resolver el problema de la inequidad de género en asuntos económicos y esto pues a través de las empresas y empezar a medir qué es lo que estaba pasando. Cuéntanos un poquito qué errores has cometido o qué te ocurrió que de pronto tú dijeras, bueno, yo sí al principio la embarraba haciendo esto y me di cuenta y lo corregí o que de pronto te ha salido o que has aprendido en el proceso desde que arrancaste. No, claro que hemos cometido errores. Cuando empezamos, nos íbamos empresa por empresa vendiéndoles servicios de consultoría, a cuales empezó solamente como una empresa de consultoría en equidad de género para empresas, para el sector privado. Y hoy en día ofrecemos muchas más cosas para el sector privado para cerrar brechas de género. Nos mantuvimos con ese nicho de clientes, que de hecho cada vez se fue afinando más, pero sí diversificamos el portafolio para ellos en términos de equidad de género. Entonces me devuelvo. En ese momento, las empresas ni trabajaban en equidad de género, ni lo entendían, mucho menos iban a pagar por eso. O sea, igual les tenía que llegar empresa por empresa a decirle, tú tienes una necesidad que desconoces, yo te voy a contar que tú tienes un problema que se llama equidad de género. Tú no lo conoces, no te interesa, pero además te voy a contar que si tú quieres hacerlo bien, me tienes que pagar. Entonces es un como doble problema para Equals. Los emprendimientos funcionan al revés y yo lo sé. Los emprendimientos encuentran una necesidad en el mercado y la explotan.
Adecuales lo hizo diferente. Y a mí me gustaría dejar eso sobre la mesa porque no hay una sola fórmula. Yo estoy segura que en general sí sirve más buscar el problema del mercado y solucionarlo. Pero es que nosotros venimos de una causa, no de un problema de las empresas. Nosotros venimos de una causa que tenía que ser realizable en un ámbito donde no estaba siendo realizado, que es el sector privado. Entonces lo hicimos al revés. Y entonces, ¿cuál fue el error ahí? Pues obvio no teníamos ni idea de negocios ni de emprendimiento. Mi socia es comunicadora, yo soy psicóloga. Entonces lo que hicimos fue empresa por empresa ir a decirles, oye, yo vendo servicios de consultoría en equidad de género y te tengo que explicar esto que es y te tengo que explicar que te voy a cobrar. Y las empresas eran como, ¿por qué voy a trabajar yo en esto? Esto no me interesa, ¿para qué? Entonces nos inventamos el Ranking PAR, que es la medición de las condiciones de equidad de género en las empresas latinoamericanas, en ese momento colombianas y peruanas. ¿Por qué? Y este fue un papayazo de mi socia, porque ella dijo, tiene que haber un incentivo para que ellas quieran hacer esto. ¿Para qué lo van a querer hacer? Tiene que haber un premio, tiene que haber unos ganadores, tiene que haber unos perdedores. Obviamente, Adecuales maneja esto muy bien y nunca hay publicación de ningunos perdedores ni de nada. Nosotros publicamos los ganadores del ranking PAR. Entonces, en el 2015, literalmente con un SurveyMonkey que hecho por nosotras, inventado, empezamos a mandar el SurveyMonkey a algunas empresas. Oye, vamos a hacer el primer ranking, ni siquiera se llamaba el ranking PAR, el ranking de equidad de género en las organizaciones. ¿Por qué no te unes? Y hubo personas y empresas que creyeron en nosotras y nosotras literalmente empezamos como la empresa del amigo, es gratis, ¿por qué no te sumas al ranking? Y luego del primer ranking empezó todo. Adecuales no había producido ni un solo peso, ni un solo sol tampoco, antes del primer ranking. Y después del ranking nos fuimos empresa por empresa. En Colombia medimos 40 empresas y en Perú 24. Era una muestra así de chiquita, pero eso no importa, porque al otro día de hacer el primer ranking, yo estaba en la primera página del Tiempo. Era una cosa que yo no me imaginé jamás que pudiera llegar a ocurrir. Entonces me di cuenta que lo que uno tenía que hacer era que las cosas se comunicaran bien. Eso es como la clave de todo. Comunicamos muy bien el ranking, todo lo hicimos gratis, fue puro free press, nadie nos dio un solo peso jamás, como siempre hemos hecho todo con las manos, con aliados. En ese momento el CESA nos ayudó, que además les agradezco también hasta el día de hoy, porque siempre creyeron en nosotras cuando no éramos nada, hicieron el ranking con nosotros. Entonces nos fuimos empresa por empresa a decirles, mira, es que tú quedaste en el puesto 40 del ranking, es una vergüenza, ¿no crees que deberías empezar a mejorar? O tú quedaste en el top 10, ¿no te parece que deberías seguir en el top 10? Y ahí entonces empezó a cambiar la balanza y desde ahí empezamos a ser rentables, pero no antes del primer ranking. Cuánto tiempo pasó desde que pues estaban haciendo esas consultorías, digamos que maleteando, pues buscando a ver a quién encontraban como cliente para estas consultorías en equidad de género, hasta que surge el ranking PAR y comienzan como a descubrir o a mostrarle a las empresas es que no le vengo a explicar que tiene un problema, mire cómo salió en el ranking? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque me dices, en Un año, 2015 salió no, el ranking. bueno, eh, el ranking salió un año después de que empezamos Adecuales y Adecuales facturó su primer peso un año y medio después de que empezamos Adecuales. Es decir, durante un año y medio nosotras no recibimos ingresos de Adecuales. Cero. Que por supuesto es un reto gigante. Claro, y la primera versión de ese ranking, entonces decías, fue un SurveyMonkey, fue como más, algo así como su producto mínimo viable, ¿verdad? Pero ya era un producto, porque digamos que al final entraron ingresos por eso. Y hoy en día me imagino tienen una versión que propia, diseñada por ustedes, un software diferente. Exacto. Entonces el otro papayazo de mi socia fue, esto tenemos que tecnologizarlo y automatizarlo. Esto no podemos hacer un SurveyMonkey, hacíamos análisis en Excel, no, era muy chistoso. Entonces, luego mi socia decidió que teníamos que automatizarlo, contratamos un emprendimiento de desarrollo y ellos nos hicieron la primera versión de la plataforma del ranking y eventualmente Adecuales absorbió esa empresa y hoy en día es nuestro equipo de tecnología. Eran 3 personas que ahora hacen parte de nuestro equipo y el dueño de esa empresa es nuestro CTO. Pero el punto es como luego sí se volvió muchísimo más profesional y hoy en día las empresas llenan un cuestionario online, eso tiene todo un análisis y fórmulas y sale un montón de datos divinos con reportes coloridos para las empresas que se pueden comparar con 800 empresas de Latinoamérica. El año pasado medimos 800 empresas en toda Latinoamérica.
Y eso es como, eso es lo que va a hacer Adecuales escalable, sin duda, y pues así es como hemos llegado a otros países. Sí, y quería preguntarte sobre eso. Andar solo uno por la vida tratando de cambiar el mundo es muy difícil y más cuando digamos que muchas veces el sueño de muchas personas, y lo digo digamos porque pues con una fundación de la que soy cofundador, pues ya no estoy relacionado con ella, pero íbamos a muchos lugares y la gente decía, yo sueño con tener una fundación. Entonces, el sueño era tenerla, pero difícilmente esa fundación iba a ser rentable porque ya estaba cumplido el sueño. Eh, Buen ¿Cómo punto. haces, cómo encontraste un equipo con el que lograran transmitir todo esto, evidenciar, por ejemplo, esa necesidad, lograr convencer empresas para que se midieran en esto? Yo algo que veo que es admirable de Adecuales y este ranking de equidad de género es que la gente realmente, a la gente le importe esto, porque muchas veces pues uno habla muy bien y trata de figurar y demás, pero cuando ya la empresa tiene que hacer eso, es difícil uno convencerlos de que de manera consciente trabajen en estos temas. Entonces, cuéntame eso. ¿Cómo armaste un equipo poderoso, pues, para Adecuales? Y luego cómo ese equipo llegó a tener lo que tienen hoy en Adecuales. Mira, yo creo que tuve demasiada suerte porque di con una socia espectacular desde el día uno, cosa que de verdad es muy raro que ocurra como de manera tan fortuita. Yo no la estaba buscando, yo la conocí y ella se convirtió en mi mejor amiga desde ese día hasta el día de hoy y decidimos crear esta organización y en el tiempo hemos ambas desarrollado un montón de habilidades que no teníamos. Aprendimos de finanzas, aprendimos de contabilidad, aprendimos legal, operaciones, procesos, y hemos dado la talla. Y todos los días nos hacemos la pregunta de hasta cuándo vamos a dar la talla. Si ahora tenemos una multinacional y eso nos implica cada vez mayor conocimiento y mayores habilidades. Entonces, una cosa es la continua capacidad y necesidad de estar aprendiendo. O sea, Andrea y yo todos los días tenemos que darle la talla a esta organización, a esta multilatina, y todos tenemos que estar en constante aprendizaje. Eso es lo primero. Lo segundo es, después di también con muchísima suerte con una persona en Colombia, porque mi socia estaba en Perú, que es María Paulina del Castillo, que hoy en día es mi socia en Colombia. Entonces ella entró de voluntaria también como por la causa y al año ya se quedó trabajando en Adecuales y pasó hasta el año pasado, pasó a ser jefe de operaciones de Colombia y hoy en día es la directora del área comercial para toda Latinoamérica. Entonces, otra persona que quiso estar creciendo constantemente, aprendiendo cosas distintas, pero además un compromiso impresionante. ¿Y qué cosas buscaría yo si estoy empezando? Como disciplina, es lo más importante. La persona puede ser la persona más brillante, la persona que más cree en la causa del mundo. Si no tiene disciplina, no me sirve, no sirve. Una persona disciplinada, una persona que está orientada hacia resultados, una persona que sabe que por más de que uno ame lo que hace, si uno no produce resultados, no va a pasar nada. Y una persona que sea autónoma, Adecuales ha sido remoto desde el día uno. Por eso para nosotros volvernos remoto durante la pandemia fue como lo más natural. Pero mi punto es, una persona que requiere que alguien esté encima diciéndole todo el tiempo que hay que hacer y todo, esa persona no sirve, como para un emprendimiento que empieza desde cero. Hoy en día reclutamos de una manera muy distinta. La gente llegaba de una manera natural a Adecuales porque si Adecuales es una causa social. Entonces llegaban y se quedaban. Era como, yo quiero, yo soy feminista, llegaban y se quedaban y ahora trabajan en Adecuales. Pero hoy, que ya somos una organización más grandecita, pues tenemos un proceso de reclutamiento y buscamos plataformas que nos ayuden a buscar gente y hacemos entrevistas donde también encontremos el propósito. O sea, una persona que no crea en la equidad de género tampoco nos sirve, como tiene que ser una persona que sienta que esto hace parte de su pasión y que le indigne, pero que al mismo tiempo tenga el foco y la disciplina para entender que sí, esto es un activismo, pero esto es una empresa, con lineamientos, procesos, políticas. Claro. Bueno, aquí es donde abrimos un poquito el micrófono a quienes están aquí como asistentes, porque pues esto tratamos de que sea una conversación, no siempre es tan fácil, pero no sé si eh, están por aquí Ana Velasco, está Andrés Felipe, Brian, Flor, Laura. Si alguien, si alguno de quienes están participando es emprendedor social, tiene alguna causa
que no necesariamente tiene que ser equidad de género, tiene alguna causa y quieren preguntar algo a Mía, pues es el momento para preguntarlo. Bueno, nos dice Natalie Aya Pastrana, nos dice, ¿cómo lograron sostenerse el año y medio antes de empezar a facturar? No, la verdad es que teníamos otros trabajos y eso es otra cosa que pues, yo siempre he sido súper honesta al respecto. Yo era consultora de proyectos sociales, entonces trabajaba para Telefónica, trabajaba para el ICBF, trabajaba para el Ministerio de Educación, haciendo consultoría independiente en proyectos sociales. Y Andrea era periodista, entonces ella escribía para revistas, editaba y vivíamos de eso. Pero nos permitía eso, y yo, perdón, y también yo estaba en Todos por la Educación, pero eran trabajos que no eran full time y que no eran de oficina. Ese es el requisito. Entonces, para mí es como, sí hay que tener otro trabajo, pues uno tiene que vivir de algo mientras tanto, pero tiene que ser un trabajo, ojalá, que uno pueda manejar en términos de tiempo y espacio. Ok, perfecto. Hay emprendimientos que reciben funding desde el día 1, entonces el emprendedor vive de eso, pero nosotras teníamos 0 y además no queríamos pedir tampoco, nosotras queríamos vivir de lo que nosotras produjéramos y hasta el día de hoy, esa es la manera de cuáles hay gente que no, está perfecto. Entonces, pues sí, hay organizaciones que tienen plata si la han levantado desde el principio y viven desde eso. Bueno, Natalie, ahí está la respuesta. Si alguien tiene otra pregunta, por favor, plantéenla. Yo voy a ir avanzando con una pregunta que cuando estuvimos preparando la conversación, me pareció muy bueno esto, porque es algo que se enfrenta, digamos que a cuál se enfrenta también a este dilema o este problema que no tenía un problema claro para la gente. O sea, el cliente no sabía exactamente que tenía esa necesidad o ese problema, y entonces el ranking par fue la manera de demostrarle a estas empresas, oiga, usted tiene este problema, venga, le ayudamos a gestionar esos temas para que pueda mejorar en la clasificación, y no solamente por generar eso, sino para que se una a esta causa, digamos, que nos cuenta Mía. Pero hay algo bien interesante, y es cómo logras convertir una consultoría, que es es la manera, digamos, más natural en la que uno como independiente puede empezar a facturar o a tener un negocio. ¿Cómo conviertes eso que es un ingreso no recurrente a un ingreso recurrente? Sé que hoy cuentas con una comunidad que es la comunidad de Equales, con empresas de México, Colombia y Perú que están, pues, digamos, que hacen parte de esto y reciben, pues, una serie de servicios y beneficios. ¿Cómo hiciste para hacer ese tránsito que a muchos nos cuesta tanto pasar de uno al otro? Pues yo creo que en principio es una visión. Yo nunca quise ser una consultora independiente en equidad de género y mi socia tampoco. Nosotras queríamos tener una empresa. Entonces ahí hay una diferencia muy grande. Yo también conozco muchos consultores y consultoras que son muy exitosos trabajando ellos solitos y entonces piensan que para qué van a montar una empresa si al contrario pagan más impuestos, lo que sea. Yo entiendo eso, pero es que nosotras honestamente sí teníamos un objetivo Latinoamérica. Entonces, cuando uno tiene una visión grande, pues uno no puede pensar en uno solo como persona, porque uno solo como persona es finito, mientras que una organización es infinita. Esa es la premisa para nosotras. Entonces, claro, al principio trabajábamos por proyecto, pero igual desde el día 1 constituimos la empresa en ambos países para que la plata fuera a la empresa. Nosotros nunca hemos cobrado a título personal, nunca, hasta el día de hoy que nos llevan por todo el mundo dando conferencias, nunca hemos cobrado a título personal porque es que eso va para el sueño. Si yo no le meto eso al sueño, entonces después, pues delicioso, yo tengo más recursos seguramente, pero no cumplo con lo que yo quiero, que es una multilatina, como uno, depende de lo que uno quiera. Entonces, ¿qué pasa? Como bien dice Julián, trabajábamos por proyecto, igual era todo para la empresa, cada vez se volvió más recurrente, contratábamos a los consultores por proyecto, luego los pudimos contratar ya de manera permanente cuando se dio esa oportunidad. Pasaron años y no hay ningún afán. Uno puede contratar a la gente a tiempo parcial y por consultoría y por proyecto todo lo que uno quiera. Yo no le veo tabú a eso, siempre y cuando obvio sea todo sobre la ley, ¿no? Con el contrato y demás. Entonces luego dijimos, bueno, la consultoría nos está yendo bien, esto fue hace 2 años, pero ¿cómo hacemos para tener ingresos recurrentes? Justamente lo que dice Julián. Entonces nos inventamos la comunidad de Equales,
que es una comunidad de empresas que propenden por la equidad de género, que hoy en día son 109, que están en Perú, Colombia y México, y con miras a que estén de todos los países de la TAM, que pagan un fee anual y a cuales las entrena de manera periódica, pero tenemos un servicio estándar. Todas reciben la misma capacitación, todas reciben el mismo toolkit, todas tienen acceso a la plataforma PAR de gestión virtual de la equidad de género. Entonces, eso hace que nosotras podamos estandarizar nuestros servicios y escalarlos. Hoy en día la comunidad ya es capaz de recibir empresas de toda Latinoamérica. Ese es el punto para nosotras. Nosotras podíamos habernos quedado haciendo consultoría nosotras dos, muy bien hecha por el resto de la historia, y fácilmente nos íbamos, uno, a agotar, y dos, no íbamos a poder escalar al ritmo al que queríamos, porque nosotras dos de nuevo no podemos clonarnos. Entonces, estas son las maneras en que Adecuales extiende su conocimiento y su poder, digamos, hacia otras latitudes. Muy bien. Ahí nos pregunta Laura Rodríguez, nos dice, ¿qué habilidades personales es necesario desarrollar para lograr sacar adelante un emprendimiento? ¿Qué habilidades personales crees, Mía, que se necesitan? Yo creo que en primer lugar es ser temerarios, es decir, no tener miedo. Y esto para las mujeres es especialmente difícil. Como las mujeres desde chiquitas no nos han incentivado al liderazgo, nos han dicho que la ambición no es femenina, que hablar de nosotras mismas no es femenino, que una mujer que dice lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo quiere, es una mujer que es demasiado frentera y que eso está mal visto. Todas esas cosas son los emprendedores. Todas esas cosas que nos han dicho que no son femeninas son los emprendedores. Entonces, mi consejo, bueno, nadie me ha pedido un consejo, sino como el conocimiento que ha adquirido me dice que las habilidades que requiere un emprendedor son firmeza, disciplina, pero disciplina a morir, autonomía, una visión a mediano plazo, una visión a largo plazo, la posibilidad de decir que no. Cuando los emprendedores empiezan a decir que sí a todo y quieren alianzas con todo el mundo y sí a todo, pues eso es imposible. Foco, me parece que es lo más importante, hacia dónde vamos, con quién trabajamos. Y al principio uno tiene una posibilidad de desviarse mucho. No, pero ¿por qué no mejor trabajas con todas las diversidades? Nos decían a nosotros. ¿Por qué no mejor en vez de medir aquí, mides allá? ¿Por qué no mejor mides azul y no verde? Entonces es muy difícil, porque como uno está empezando, uno no sabe si está tomando las decisiones adecuadas, pero hay que tener foco. Como, no, mira, la verdad, nosotros solo medimos equidad de género, y ese es nuestro nicho, y ahí es donde nos vamos a especializar. Y esto nos pasa todo el tiempo, pero bueno. Creo que la ambición es una habilidad necesaria, o sea, la ambición nos hace llegar a algún lado. Y sí, hay que tener mucha rigurosidad con las finanzas, infinita. Como eso, si uno no sabe, pues peor, hay que meterse a clases y preguntarle a mucha gente y asegurarse que uno está entendiendo las finanzas y pensar en el futuro y no hacer inversiones a corto plazo que no van a posibilitar la operación a futuro. Bueno, creo que ahí hay como muchísimos aprendizajes, pero bueno, ese sería como el resumen. Bueno, vamos con la pregunta de Doris Lancheros. Nos pregunta ya algo muy específico de seguramente el tema de más de marketing o algo así. ¿Cómo hacen ustedes para motivar a las empresas a participar en el ranking? Pues es una tarea fuertísima. Ah, O sea, con decirte que tenemos un equipo entero dedicado a traer a las empresas al ranking PAR. Es muy, muy difícil. Por eso no es como que yo recomiende como hagan un ranking. Eso es como, sino es como, pues esa es la manera en que Adecuales decidió montarse al bus y ahora tenemos que mantenerla, pero ¿qué hacemos? Nos hacemos aliados de gremios en toda Latinoamérica para que los gremios inviten a las empresas a participar, para que las empresas y los gremios tengan datos sobre cómo están en equidad de género y de esa manera puedan diseñar sus políticas futuras en equidad de género, tanto como empresa como gremio. Y lo otro que hacemos es, hay un gran incentivo mediático, porque los 10 ganadores de verdad salen en todos los medios de comunicación y a todas las empresas les gusta hacer las cosas bien y que se les celebre por eso. Entonces, cuando las empresas lo logran, pues sí hay un reconocimiento mediático impresionante que también las incentiva a cada vez ser mejores. Pero es una tarea difícil, sí, todos los años, y es una lucha constante para que no pierdan el interés y para que quieran seguirse midiendo todos los años. listo. Aquí, bueno, la pregunta de Karen la voy a unir con una que, digamos que hacía parte ya de la conversación de hoy, pero la de Ana Velasco está muy chévere. ¿Qué empresas te inspiraron para crear tu empresa? ¿Hay alguna que de pronto, no sé,
yo he oído que, bueno, y creo que en alguna ocasión lo comentabas, que en términos de equidad de género, digamos que Colombia, entre Colombia, México y Perú, Colombia está un poquito mejor que los otros países sin pensar que pues como que ya se resolvió el problema este de la inequidad. Eh, pero esta pregunta de Ana es, ¿habrá otras empresas que estén trabajando este tema de equidad de género o asuntos, digamos, de brechas sociales similares que de pronto hayan sido referencia para ti o que hoy, digamos, representen para ti como un modelo a seguir o algo así? Sí, en ese momento teníamos referentes internacionales, entonces hay una empresa que en verdad es una ONG, ellos sí son ONG, que se llama Catalyst, y ellos en Estados Unidos reclutan grandes empresas y CEOs para medirlos en equidad de género y para hacer investigación y para hacer advocacy. Y ellos son muy reconocidos, entonces ese era un benchmark que nosotros teníamos sobre a qué nos queremos parecer. Y lo más chistoso es que hoy en día somos parecidas, pero también hacemos otras cosas de las cuales nos sentimos muy orgullosas, como si nos logramos diferenciar de todas maneras de Catalyst, pero en ese momento era una suma de inspiración. Y hay otra organización que es suiza, que se llama Edge, que ellos certifican empresas en equidad de género a nivel mundial. Y con ellas tuvimos un montón de conversaciones al inicio, en verdad fueron muy abiertas, muy chévere, vinieron a un foro nuestro, pensamos en representarlas acá, al final decidimos hacer nuestra propia cosa. Todo fue difícil, no, al principio no nos tiene ni idea si está tomando las decisiones adecuadas, pero el punto es como ellas también nos inspiraron un montón. Todas las personas que estaban pensando en equidad de género, sector privado y a nivel macro, esa era nuestra inspiración en ese momento. Bueno, y pregunta Karen, esa la voy a unir con esta, y es, cuando uno trabaja estos temas digamos, y digo uno porque también pues yo soy emprendedor y con mi empresa pues he trabajado temas sobre todo de asuntos de sostenibilidad, pero esto es como, a ver, es difícil pensar cuál es el objetivo final cuando uno está tratando, entre comillas, de cambiar el mundo, ¿no? O de, por lo menos, como decías tú, cambiar el sistema a través de insertarse en el poder y de hablarle a los empresarios al oído y de tratar como de orientarlos hacia donde las prácticas son mejores. Pero, ¿cómo haces tú para medir el éxito de AEQuales? ¿Dónde crees que está el hito? ¿Cuáles son los hitos a alcanzar? ¿Cuáles son esa medida del éxito? ¿Cómo la mides, digamos, en dos líneas? En cuanto a mía como emprendedora y en cuanto a AEQuales como empresa. Pues yo creo que ahí hay tres puntos grandes. El primero es cuántas empresas mide el ranking par. ¿Por qué? Porque las empresas aprenden haciendo el ranking par. Una empresa se mete al cuestionario y se encuentra con 67 preguntas de equidad de género y se da cuenta que hay un montón de cosas que no tenía ni idea de cómo se hace equidad de género en la organización, y a partir de ahí nunca va a tener la misma percepción sobre la equidad de género. Entonces el ranking enseña. Entonces, para mí un indicador es cuántas empresas se miden en el ranking par y cuántas lo repiten. Y el segundo sería cómo van mejorando, que por supuesto es más importante. Y lo que nos hemos dado cuenta es que todas las empresas que participan en el ranking par mejoran su puntaje año a año. O bueno, no todas, pero sí la mayoría. Eso quiere decir que solo por hacer el ranking par mejoran, ni siquiera porque hayan contratado a cuáles las 800 empresas de Latinoamérica, sino porque efectivamente ya aprendieron algo y su puntaje empieza a mejorar. Así lo hagan por su lado, con otras organizaciones. Lo tercero es la agenda pública. Antes de que AEQuales hablara de equidad de género en las empresas latinoamericanas, este no era un tema de agenda pública, no salía en los medios, no se escribía al respecto, no había 800 foros. Esto es algo que nosotras hemos traído a la agenda en Perú y en Colombia, y pues ya en Latinoamérica, en otros países hay otros desarrollos y estamos llegando en otro momento, pero en Perú y en Colombia sí pusimos el tema sobre la agenda. Entonces, para mí, hoy en día, qué tanto se habla de equidad de género corporativa es un logro, y obviamente qué tanto AEQuales aparece como referente en términos de qué se dice de equidad de género corporativa, pues para mí eso es un indicador, porque eso nos dice que si alguien quiere aprender de este tema a nivel corporativo, se va a referir a nosotras y nosotros vamos a tener la rigurosidad de poder dar unos lineamientos que efectivamente sí las pueden llevar a la equidad de género. Ujú. Bueno,
Y cuéntanos un poco de este tema. Digamos que la pregunta la completa Karen diciendo cuál es en términos de impacto social. Eh, ¿Cómo podría uno saber si, por ejemplo, el esfuerzo que hace Aequales, el esfuerzo que hacen otras organizaciones, pues que hay muchas que, digamos, que están apuntando al tema de la equidad de género, cómo hace uno para empezar a medir que efectivamente sí se está transformando la sociedad? Y lo digo porque, eh, a ver, la generación mía, por ejemplo, y yo tengo 40 años, pero entonces si uno hace cuentas cuando uno estaba pequeñito y más si estaba pequeñito en un colegio masculino, las bromas y muchos conceptos eran muy machistas y al día de hoy hay mucho de esto que todavía queda en la sociedad, aunque uno pues ve que afortunadamente se ha ido transformando un poco esto, pero ¿cómo hace uno para medir que todo este esfuerzo efectivamente la sociedad sí se está transformando y que el sistema sí se está cambiando y que ya está siendo mucho más inclusivo y mucho más parejo? Bueno, te voy a contestar solo con referencia a empoderamiento económico, porque si fuera equidad de género en general, podríamos hablar 3 horas de indicadores de equidad de género a nivel de todos los espacios. Y eso sí, porque ya no En nos quedan términos sino de 15 minutos. empoderamiento, en términos de empoderamiento económico, ¿cómo sabemos que estamos yendo hacia el objetivo adecuado? ¿Cuántas mujeres están trabajando? ¿Cuántas mujeres están en empleo formal? ¿Cuántas mujeres se mantienen empleadas? Que ese es otro muy importante. ¿Cuál es la tasa de deserción de las mujeres en el campo laboral formal? Las mujeres desertan porque no tienen condiciones de flexibilidad para tener sus familias y sus trabajos al mismo tiempo, porque ellas tienen por estereotipo de género la carga de las tareas del hogar y del cuidado de los demás. Entonces, ¿cuántas mujeres desertan? Esa es otra tasa. La brecha salarial, ese es otro indicador que nos muestra si las cosas están yendo hacia algún lado o no. El número de mujeres en posiciones de liderazgo, cada vez debería haber más mujeres en posiciones de liderazgo. La licencia de paternidad. Entre un país tenga más licencia de paternidad, es decir, más extensa, más equidad de género va a tener y más mujeres van a llegar a posiciones de liderazgo. Entonces, esos son los indicadores macro que deberíamos estar viendo. ¿Cuántas mujeres cotizan a salud y pensión? Las mujeres cotizan cuando están empleadas. La mayoría de las mujeres no tienen una pensión. Otro indicador, ¿cuántos sistemas de cuidado tiene el Estado? En Colombia solo existe un sistema de cuidado que es el de Bogotá, que lo acaban de implementar, y es cómo hacemos para que las mujeres tengan más tiempo para ellas y para sus trabajos, de tal manera que, perdón, no es de tal manera, sino ya que gran parte de su tiempo está ocupado en tareas del hogar y tareas del cuidado que nadie está contabilizando y que aportan a la economía, lo que se llama la economía del cuidado. Entonces, cuando un Estado tiene un sistema de cuidado, no solo en términos de cuentas, de cuánto le cuesta eso a la sociedad y cuánto tiempo están invirtiendo las mujeres gratis, sino en términos de yo cómo eso lo solvento, es decir, te doy las herramientas para que no te toque hacer todo eso, pongo jardines, pongo comedores, pongo, no sé, servicios comunitarios de lavandería. Cuando hago todas esas cosas, eso reduce el tiempo que tú pasas haciendo esas cosas y por ende te puedes dedicar más a tu trabajo. Eso hace la diferencia también en términos de indicadores macro. Ujú. De alguna manera, Adecuales contribuye a tener esas estadísticas, a poder medir eso, digamos, en un país. Sí, claro. El ranking PAR mide no todo lo que te acabo de decir, el ranking PAR mide los primeros indicadores que te dije. ¿Cuántas mujeres hay en posiciones de liderazgo? ¿Cómo están ascendiendo las mujeres en la sociedad? ¿Cuál es la brecha salarial? ¿Cuántas mujeres hay en cada nivel? Licencias de paternidad y de maternidad, eso sí, lo estamos midiendo, y las políticas de flexibilidad que tienen las empresas. Y ya todo lo del Estado y las cuentas en economía más macro, eso lo está haciendo el DANE en Colombia, porque en verdad sí hay un esfuerzo, y lo están haciendo en distintos municipios ya más localmente. Ujú. Bueno, pues muy chévere todo esto que nos cuentas porque, pues claro, uno no alcanza a dimensionar qué tanto se puede, qué tanto, digamos, está ese problema que tú veías cuando estabas pequeñita, que a los 14 años fue que me dijiste, comenzaste como con ese tema de, uy, sí, toca resolver este asunto. Y ahora entonces, bueno, listo, todos estos indicadores nos dicen, ok, vamos a un buen camino, vamos a buen paso, o definitivamente hay que seguir trabajando muchísimo porque
porque la situación cambie. Ahora viene una pregunta que te quiero hacer y es, a las empresas les importa a veces, lo que más importa, por supuesto, porque siempre les vendieron así, era que lo que tenían que generar era ingresos y utilidad para sus socios e inversionistas. ¿Realmente esto de la equidad de género contribuye a que una empresa sea, digamos, financieramente más estable? Porque yo lo he oído y lo he vivido desde que estoy trabajando, digamos, cómo esta diversidad o cómo, digamos, tener equipos de trabajo parejos o en el que haya un número similar de hombres y mujeres, pues contribuye a que sea más innovador, a que sea más propositivo, a que se genere, digamos, un ambiente mucho más agradable. Pero en términos financieros, he oído mencionar que tú dices que sí, también hay cómo justificar que efectivamente las empresas deberían ser más equitativas. Y por supuesto, el caso de negocio de la equidad de género, se han hecho muchísimas investigaciones alrededor del mundo, se han hecho investigaciones sobre las investigaciones para hacer un metaanálisis y sin duda las empresas que tienen mujeres en posiciones de liderazgo tienen mayor retorno financiero. Esto ya está súper comprobado. Interesantemente, es algo que las empresas no le ponen atención y no lo están midiendo de manera seria. Y yo creo que eso es porque eso amenaza el status quo. Porque en que tú descubras dentro de tu propia empresa que al tener más mujeres en posiciones de liderazgo es más rentable, te toca cambiar la manera de pensar y posiblemente te toca bajarte del escalón. Si tú tienes una junta directiva masculina, si tú tienes un comité directivo masculino y tienes que traer mujeres y te cuesta trabajo y además te toca darles espacio y te toca escucharlas y ya no las puedes interrumpir tanto y todos los privilegios a los que estamos acostumbrados en los ámbitos laborales masculinos, pues hay que ceder privilegios y hay algo que al ser humano no le gusta hacer, que es ceder privilegios. Entonces, el caso de negocio de la equidad de género está más que comprobado, pero su implementación va a tomar mucho tiempo porque es un tema, a mí me parece, cultural. Ujú. Bueno, bien. Nos dice, bueno, tenemos varias preguntas. Dice Sonia Piedad Amaya, ¿qué elementos debe identificar una empresa para saber que debe revisar el tema de equidad de género? Bueno, en cierto modo, digamos que lo venías respondiendo un poquito con esta lista de criterios que digamos que mide, digamos, ese ranking PAR, que es el producto de Aequales. Esta de Ana Lemoyne, también estábamos acá por conversarlo, ya cerrando un poquito pues, la conversación con Mía. ¿Cuál ha sido el reto más grande en el crecimiento? Y yo lo voy a unir con una pregunta que tenía yo, es ¿cuál es el reto más grande para los emprendedores que quieren resolver asuntos como la inequidad de género u otros que se conectan con problemáticas profundas de la sociedad? Bueno, yo creo que son dos preguntas tal vez distintas, no sé. El reto más grande de crecimiento yo creo que es un reto de financiero, como que uno tenga la disciplina para asegurarse de que sus finanzas están acorde al crecimiento que uno quiere tener. De nuevo, yo estoy hablando desde una experiencia en la que nosotras decidimos que todo lo que íbamos a hacer, lo íbamos a hacer con nuestros propios recursos. Hay organizaciones que crecen más rápido o de otra manera porque reciben recursos externos de fondos de inversión, etcétera, que está perfecto. Estoy solo diciendo, cuando uno decide que uno va a crecer solo, que es la decisión que hemos tenido nosotras hasta ahora, eso implica un juicio financiero muy importante. Y no podemos gastar la plata o invertirla en cosas que nos parecieron una buena idea. Somos muy rigurosas con el gasto. No contratamos gente que no sean esenciales para el equipo. Todo lo hacemos remoto. No creemos en los lujos. Esto es nosotras. Nosotras tuvimos oficina, que además era un coworking, hasta el año pasado. Y ya lo entregamos, pues porque estamos en pandemia y volvimos a lo remoto. Entonces, creemos en el objetivo, creemos en el trabajo con calidad, no creemos en los lujos y no creemos en las cosas superfluas. Eso para mí es el reto más grande, como la disciplina y el foco financiero de entender uno hacia dónde va y por qué y qué cosas importan y qué cosas no importan. Y entonces eso lo ato con tu pregunta y es, ¿cuál es el reto más grande para quienes quieren resolver problemas sociales a través del emprendimiento? Y a mí me parece que es igual,
tienes toda la razón. La misma pregunta, es un reto financiero. Como yo conozco un montón de personas que tienen grandes ideas sobre cómo deberían mejorar el mundo y el reto de verdad es volver eso un negocio sostenible. Entonces, no es que los problemas sociales sean negocio, no, es que para uno poder resolver el problema social uno necesita una organización que sea rentable y que sea sostenible para poder mantener la causa andando, que fue lo que dije al principio. Entonces, sí, creo que el reto más grande es un reto financiero. Ok, perfecto. Muy chévere. Bueno, y Karen Rubio, con esta podemos cerrar esta pregunta y ya pues nos despedimos y los invitamos al próximo jueves que vamos a tener otra actividad. ¿Has sentido algún tipo de apoyo o limitación por parte del Estado? Y yo voy a meter también la cuchara y voy a meter ahí. ¿Has sentido que alguien trata de limitar esto que ustedes están tratando de hacer? ¿Has sentido que alguien está en contra de que se promueva esta equidad de género? No sé si es posible que esto exista, pero seguramente si lo has vivido, cuéntanos un poco. Ok. Sobre la pregunta de Karen, no, ni ninguna de las anteriores. Como nosotros somos una empresa de servicios, entonces no hemos tenido ningún problema en vender nuestros servicios fuera de Colombia, dentro de Colombia, en toda Latinoamérica, como que no, eso a nosotros nunca nos ha representado una barrera, el Estado ni nos ha ayudado ni nos ha limitado, entonces no, honestamente, ni ninguna de las anteriores. Y sobre tu pregunta, claro, o sea, todo el status quo tiene miedo de que esto ocurra, como todo el status quo quiere que somos todos nosotros hasta cierto punto, y acá ya saco mi lado psicólogo, quiere que las cosas se queden como están. Entonces, si tú me dices, ¿quién está en contra del trabajo que tú haces? Mucha gente, porque es un trabajo que reta y amenaza el status quo y dice, ¿sabes qué? La manera como has estado haciendo las cosas no es adecuada. Esa manera excluye. Esa manera no es buena ni para ti ni para los demás, porque además la equidad de género es buena para hombres y mujeres, provee libertad para hombres y mujeres, pero hacer esa transición implica que nos soltemos de un montón de creencias que nos han dicho toda la vida que son las adecuadas, creencias sobre qué debe hacer una mujer, qué debe hacer un hombre, por qué las mujeres no llegan a posiciones de liderazgo, por qué supuestamente prefieren estar en la casa con la familia, cuando en verdad es que no tienen las condiciones de flexibilidad para quedarse en el trabajo. O los hombres, es que a los hombres les encanta ser workaholic, cuando ellos saben que si se van media hora antes del trabajo se les va a estigmatizar y por ende eso subvalora su masculinidad. Como que todo tiene estereotipos de género por dentro. Entonces, todo el status quo empuja hacia esto es demasiado, esto es mucho cambio, esto me amenaza. Y a Equales y un montón de otras organizaciones decimos, toca, como nos va a doler un poquito, nos va a incomodar, nos toca seguir cambiando. Ok. Bueno, pues entonces, Mía, muchísimas gracias por tu tiempo, por conversar así tan chévere. Es muy bueno saber que vas por buen camino, que siguen creciendo, que sigue aumentándose pues el mercado en Perú, en México y en Colombia, por supuesto. Hoy en día nos contabas que tienes 800 empresas metidas en el ranking par, midiéndose en cuanto a ver eh, quién está cumpliendo con lo que esperaríamos que cumplan, quién está tratando de mejorar su desempeño. No, pues buenísimo, buenísimo. Felicitaciones. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a los participantes. Pero antes de que nos retiremos, voy a invitarlos el próximo jueves, el jueves de la próxima semana, porque lo que hicimos fue abrir el campo de jueves de herramientas a lo que va a ser la inauguración del programa Javeriana Territorio Emprendedor. Entonces, para quienes quieren ser emprendedores y están arrancando con este tema, quieren empezar por encontrar cuál es ese problema por resolver, cuál es esa necesidad que tiene la gente y que yo creo que puedo solucionar. Conózcanlo todo a través de un panel de inauguración que vamos a hacer el próximo jueves. Vamos a hablar con varios emprendedores que han estado en ediciones anteriores del programa de preincubación Javeriana Territorio Emprendedor, que son básicamente emprendimientos liderados por javerianos, por estudiantes javerianos. Y el nombre del panel es Emprender como estudiante es una misión imposible. Entonces vamos a ver cuáles son los retos, cuáles son las oportunidades de emprender, por qué se puede, cómo hacemos para emprender desde la universidad. Porque digamos que antes, seguramente cuando tú arrancaste a emprender, quizás no habían muchos centros de emprendimiento, no habían tantos programas de preincubación, incubación, había muchos términos que se desconocían, pero ahora afortunadamente pues tienen esta oportunidad.
Entonces, no sé si quieres cerrar con alguna frase inspiradora para quienes quieren emprender y quienes quieren emprender especialmente con estos asuntos sociales. No, yo creo que al contrario, sí hay un montón de herramientas y nosotras nos hemos ayudado, nos hemos adherido a un montón de iniciativas. Lo que pasa es que no eran del Estado. Nosotras estuvimos en el concurso Ventures en el 2014 y ellos fueron el primer proceso de entender el emprendimiento que tuvimos. Luego estuvimos en Impactamos de Bancolombia, luego estuvimos en Startup Perú, ahora estamos en Más Challenge México, como que siempre estamos en constante aprendizaje de cómo vamos más rápido, cómo vamos más grande, cómo hacemos las cosas mejor. Entonces, no, mi consejo sería, sí, hay que meterse a todo lo que uno pueda, que le brinde herramientas, que le brinde contactos, que le brinde, sí, conexiones para hacer las cosas mejor, sin duda. O sea, nosotras cuando yo digo solas me refiero es más a, no hemos recibido fondos, pero hemos recibido muchísima ayuda, muchísima, que nos han hecho lo que somos hoy en día y eso sí lo incentivaría sin duda. Bueno, chévere. Recuerden seguirnos en las redes sociales. En Instagram y en Twitter estamos como @emprendepuj. En LinkedIn también nos encuentran como Centro Jarenero de Emprendimiento. En YouTube ya tenemos una cuenta en YouTube. Nos pueden buscar como CJE, Centro Jarenero de Emprendimiento. Y no sé si, Mía, quieres compartir tus redes, puede ser la de Adecuales, por si tienen alguna duda puntual para hacerle a Mía, o si saben de pronto de alguien que pueda ser seguramente un cliente de Adecuales que quiera medirse en cuanto a la equidad de género. Sí, aprovecho para hacerle publicidad al ranking par, ya que Julián me lo permite. Claro. El ranking, bueno, cierra el viernes, lleva abierto ya muchos meses y el viernes cierra. Si quieren medir a sus organizaciones, todavía lo pueden hacer gratis en par.adecuales.com. La página de Adecuales es adecuales.com y estamos en Instagram, en Twitter, es Adecuales LAT. Entonces, bienvenidos a seguirnos en redes sociales. Listo. Bueno, entonces para todos una feliz tarde. Mía, nuevamente muchas gracias y seguimos ahí en contacto. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego.